Muy bien, pues buenos días. Estamos ya en vivo con las actividades del octavo día del Congreso Internacional del Cuerpo en el siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde América Latina. Hoy tenemos la mesa 14, experiencias, corporalidad y vida cotidiana, y la mesa 15, religión, espiritualidad y cuerpo. Y le cedo la palabra a Filomena, que nos va a hacer la moderación de esta primer mesa del día de hoy. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este Congreso Internacional que creo ha tenido bastante éxito y donde se están comentando y haciendo observaciones, interpretaciones de varias situaciones relacionadas con el cuerpo. Hoy pues toca la mesa número 14, que tiene como título Experiencia, Corporalidad y Vida Cotidiana. Y para empezar, van a estar tres ponencias, una de Laura Angélica Rodríguez Silva, la segunda de Joana Rodríguez Sandoval, y para finalizar esta mesa tendremos a Andrea Carolina Urrutia Gómez. Paso a hablar algo sobre las ponentes. Laura Angélica Rodríguez Silva va a presentar la ponencia Experiencia, Corporalidad y Vida Cotidiana. Y Laura Angélica es participante del doctorado interinstitucional en educación UD de Colombia. Bienvenida, Laura Angélica. Muchas gracias. Bueno, inicio ya con mi intervención. Entonces, muchas gracias a todas las personas que organizan este evento, a las compañeras que estarán también haciendo su ponencia y pues por supuesto a todos los que nos están escuchando. Mi intervención tiene como título Escuela y configuración corporal. Tiene una pregunta por cuál es el cuerpo que crea la institución escuela, ¿cierto? No solamente en un espacio concreto de un área particular, sino digamos cuáles son todos esos procesos que se dan cuando tenemos muchos años de escolarización que van creando un tipo de cuerpo. Entonces hay una pregunta inicial que yo me hago que dice, ¿es posible afirmar que la escuela ha tenido como una de sus bases la configuración de un cuerpo dócil, individualizado y homogéneo, ¿cierto? En ese caso, ¿cuáles han sido las estrategias y fines de dicha configuración? Tenemos que pensar, ¿cierto? ¿Cuáles son ese tipo de cuerpo? ¿Cómo podemos volver sobre este espacio que ha sido pensado por bastantes personas, ¿cierto? Desde diferentes ámbitos, pero ¿qué nuevo tendremos que decir sobre este cuerpo en el siglo XXI? Un cuerpo que también se configura en espacios escolares. Entonces, tiene 4 partes. Sé que estos espacios de 20 minutos son bastante cortos, pero vamos a tratar de tener este esquema, ¿cierto? Estos 4 momentos. Se trata de, permítanme un momentico, lo que vamos a hacer es reconocer unos antecedentes, primero que todo, que se dan en el siglo XX, ¿cierto? En el que de la mano de estas ideas de la formación de estados-nación, pues se va con una idea de progreso de escuela y de cuerpo, ¿sí? Luego, ¿eso cómo ha cambiado? Si es que ha cambiado en algún sentido hacia el siglo XXI, que se conserva ese cuerpo disciplinado, pero además hablo desde unas particularidades muy locales, en este caso colombianas, y es entender que hay un conflicto armado que ha sido encarnado, que está en nuestros cuerpos y que también está en la escuela, ¿sí? Que en la escuela se replica, se reproduce y que pues algo tiene que ver sobre cómo son esos cuerpos que están en ese espacio tan particular. Luego también hablamos y ponemos en tensión el discurso de la educación de calidad, que acá suena tanto, no sé, supongo que en otros países también cierto, pero que es a lo que le llamamos educación de calidad. Y luego, para no quedarnos tan pesimistas, porque siempre hay que reconocer que hay muchas otras estrategias que se llevan a cabo, pues también hay un montón de iniciativas que reconocen el cuerpo, ¿sí? No solamente un cuerpo disciplinado, juicioso, homogéneo y en pro de la productividad,
sino que es también un cuerpo que quiere ser reconocido, diferente, digamos un cuerpo que grita, que habla, que baila, ¿cierto? Y que también hay muchas experiencias que van por ese lado. Entonces, empecemos. El cuerpo del progreso, ¿no? Este es que yo llamo el cuerpo del progreso, que es esta idea de la que habló Sandra Pedraza, yo la cito, la estudio, ¿cierto? Porque es como esta idea de un cuerpo pasaba por unas nociones muy cercanas a la higiene, ¿cierto? Y a los hábitos, por ejemplo, que tienen que ver con la moralidad, como la salud y la forma en que se ve el cuerpo, pues es uno de los objetos de la escuela, ¿cierto? Llegar con las uñas limpias, llegar con el pelo recogido, y eso no solamente, digamos que en ese momento tuvo como una fuerte influencia, sino que hacer esta revisión lo que me permite es pensar por qué esto sigue sucediendo en la escuela, ¿no? En la entrada del colegio muchas veces tenemos una persona que nos revisa que los tenis sí estén blancos, realmente blancos, y esto influye incluso en notas como la convivencia, ¿no? Alguna vez me preguntaban, ¿qué tendrá que ver la convivencia con llevar los tenis limpios? Entonces, fíjense esta relación directa que hay en los discursos en la escuela entre la limpieza, entre el progreso, entre la nación y entre algo que se llama la convivencia, ¿cierto? Entonces, acá hay unas frasecitas que ustedes van a ir viendo también aquí al lado derecho de la presentación, que dice al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que también nos han enseñado en la escuela y que hace parte de nuestra formación? Y es esta idea de levantarnos muy temprano, bañarnos e ir a la escuela. Entonces, fíjense que no es una cosa que sea solo en los contenidos como tal, en el área de educación física, por ejemplo, que es una cosa muy evidente, sino también en todo el hábito alrededor de la escuela que está creando un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que tiene que madrugar y que tiene que ir a ganarse lo que va a haber en la escuela. Y esta cuestión de la higiene, ¿no? El de podemos ser pobres pero no sucios, que va también permeando muchos de los discursos que tienen que ver con la moralidad. Otra de las enseñanzas fundamentales de la escuela se relaciona con el esfuerzo. Aprendimos que para estudiar hay que esforzarse, madrugar e ir en contra de la pereza, bañarse todos los días en la mañana, no en la noche, como sé que pasa en otros países, sino que aquí en Colombia es muy esto de bañarse a las 5 de la mañana, porque nosotros tenemos clases en las escuelas que empiezan incluso desde las 6:15 de la mañana. Entonces es esta idea de madrugar, estar listo, dispuesto a trabajar fuertemente desde temprano. Un cuerpo pensado para el progreso que debía corregir esa animalidad, ¿cierto? Propia del mestizaje y que se relaciona con unos discursos que ustedes ya estarán aquí notando que tiene que ver con este proyecto eugenésico, ¿cierto? Y esos ideales que se usaron para su difusión, desde decretos de gobierno hasta revistas en las que el buen gusto era contenido de consumo de muchas familias. Por ejemplo, los tips de etiqueta, y que luego se convierten también en la escuela en la clase de urbanidad, que sigue estando presente mucho tiempo después, sigue siendo parte de la escuela. Voy a cambiar aquí de diapositiva. Acá es un salto gigante, ¿cierto? Pero el tiempo no me permite ir un poco más despacio. Es un salto gigante y entonces es cuando yo digo, es importante reconocer en esas estrategias del siglo XX, del siglo pasado, una persistencia en los sistemas educativos contemporáneos. Aún contemplamos como características de la escuela actual el control del tiempo del estudiante, ¿cierto? Evidente en horarios rígidos, la organización en filas, la infaltable formación en los actos del colegio, las famosas izadas de bandera, las estrategias pedagógicas asociadas con el silencio del estudiante a lo largo de toda la clase, el seguimiento relacionado a los criterios de evaluación de convivencia cuando se habla del uniforme, ¿sí? Un tipo de escuela, aquí hay que hacer una distinción y es que habría unas cuestiones diferentes en la escuela pública y en la escuela privada, ¿sí? Yo me estoy también refiriendo, creo que sobre todo a la escuela pública y bogotana, ¿no? De Bogotá, que es como la que yo ya también conozco un poco más y entonces afirmo que la idea del progreso se nos resquebrajó, que sin embargo sigue estando presente la idea de la enseñanza para el control del cuerpo para las personas aptas socialmente, ¿sí?
y que esas directrices siguen estando presentes. Aquí, en palabras coloquiales, está también esa idea de que los chinos ya no hacen caso, ¿no? Entonces aquí es cuando empieza a haber como una contradicción o un asunto interesante entre, es una escuela creada para el disciplinamiento y el control del cuerpo, pero los estudiantes no se lo toman tan en serio, ¿no? Ahí ya hay otra cosa. Entonces uno dirá, ¿cuáles son estas tensiones, estos conflictos, estas incluso cuestiones bastante interesantes entre jugamos a disciplinar y no es que solo sea un juego, realmente se logra, pero también está esta otra actitud de no vamos a hacer la fila tal cual nos dicen que la hagamos, ¿no? Ese espacio en el que algo se escapa y no todas las cuestiones disciplinarias están siendo incorporadas que, por ejemplo, hace unos años atrás, ¿cierto? Entonces aquí dice, hay un acuerdo implícito en el que el profesor pide silencio y disciplina y el estudiante acata por un momento, pero sabe que un minuto después ya no lo hará. Entonces vienen dos asuntos aquí que yo sé que no son los únicos, pero que en este momento quiero poner de relieve, ¿sí? Y una es el tema del conflicto armado. El conflicto armado muchas veces lo dejamos como por fuera de la escuela. Entonces decimos, ¿en qué momento llega el conflicto armado a la escuela? No sé, cuando llegan estudiantes víctimas que entran a la escuela y que empieza como a preguntarse, o cuando decimos que la escuela tiene un papel en el tema de la memoria y de reconocer qué fue lo que sucedió y cómo podemos transformarnos, ¿cierto? Pero también yo digo que el conflicto armado no solamente está en las personas víctimas directas del conflicto, que son pues más de 9 millones, que incluso son una gran cantidad de personas, sino que las personas que han sido víctimas indirectas también estamos viviendo el conflicto, ¿cierto? ¿En qué lo estamos viviendo? En un asunto, por ejemplo, de cómo nos relacionamos, de cuál es el vínculo que somos capaces de tejer con otros y sobre todo de una desconfianza en las instituciones, en una desconfianza en que, por ejemplo, si yo voy al colegio y estoy allá y soy juicioso y me gradúo y entro a la universidad, pues eso va a significar, por ejemplo, un ascenso social. Eso ya no lo creemos, ¿cierto? Ya no estamos tan confiados en que eso efectivamente va a suceder. Entonces el conflicto armado también lo que ha generado es un trauma social, ¿cierto? Entre cómo nos relacionamos y nos importan las otras personas y esa falta de vínculo, de reconocimiento del otro, pues está en la escuela, precisamente en esto de que les digo, ¿quién está? ¿Cuáles son esas relaciones entre docente, estudiante, estudiante, ¿cierto? Familias, ¿cuáles son todo ese tipo de relaciones que se están dando ahí? Otro asunto que también tiene que ver directamente con esto, pues es la precarización, ¿sí? Una poca valoración del rol del maestro, cuáles son sus dinámicas al interior de los colegios, ¿no? ¿Cómo es que seguimos nosotros, por ejemplo, ayer, antier, había paro de maestros y en estas cuestiones en las que se ha visto una situación en la que a los profes nos ha tocado, por ejemplo, irnos a lo virtual, tener un montón de estrategias para poder seguir con las clases en medio de la pandemia, lo que se dice y mucha gente sigue con su imaginario es los profesores no han hecho nada porque no tuvieron que ir al colegio, ¿no? Entonces hay una desvalorización del rol del maestro en muchos ámbitos y siento que eso también está creando un nuevo tipo de cuerpo a partir de la educación. Este es otro aspecto que me parece fundamental y es el tema de la calidad educativa, ¿no? Muchos de nuestras políticas distritales y nacionales está ahora ese tema de la calidad, ¿cierto? Que pues bueno, uno podría pensar mucho de dónde viene este tema de la calidad y para qué es la educación. Y entonces muchas veces la calidad se nos queda en lograr que terminemos el curso de la educación, que nos graduemos, ¿sí? Que finalmente nos graduemos. Entonces es cuando uno empieza a preguntarse por el sentido de lo que sucede ahí dentro, por el sentido de la formación, ¿no? Si la calidad sí se está preguntando realmente, sinceramente, auténticamente, por la enseñanza al aprendizaje, la enseñanza al aprendizaje y la pertinencia de lo que se estudia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un dicho bastante extendido, que es esta de ser alguien en la vida, estudie para ser alguien en la vida, ¿no? ¿Qué significa corporalmente pensar que no somos todavía alguien en la vida?
que es algún día llegaremos a ser, ¿no? No solamente a saber unas cosas o a graduarnos o a ser bachilleres o a ser profesionales, sino que vamos a llegar a ser. Sigue siendo recurrente esta frase extraña de estudia para ser alguien en la vida. Todos somos ya alguien, los niños, los bebés, desde que nacemos somos alguien. Sin embargo, parece que obtener el título alguien estuviera reservado para personas que ya pasaron por la escuela, superaron esa prueba y ahora sí son útiles a la sociedad. ¿Qué cuerpo configura el pensar que la escuela es solo un paso a ser superado y que la vida está más allá, en otro tiempo? Así, los cuerpos de los estudiantes no importarían porque hay una pausa, porque la vida de la escuela sería un tiempo no real, ¿cierto? Un tiempo de no ser. Como había mencionado anteriormente, ¿cierto? En Bogotá hay muchas estudiantes que se encuentran escolarizados. Eso es una gran cantidad porque es también una de las diferencias entre pensar en la educación en el siglo XX y pensar en la educación en el siglo XXI, ¿cierto? Es más una cuestión de, sí hemos logrado la cobertura, pero ahora cuáles son esos discursos que hacen que ese cuerpo sea diferente, que ese cuerpo sea reconocido y que digamos haga algo con esas tensiones que se le presentan cuando estamos hablando de conflicto armado, cuando estamos hablando de precarización y además cuando estamos hablando de pausas, ¿no? De un tiempo en el que no importa tanto qué es lo que sucede, sino que más bien estemos guardados, protegidos, cobijados en la escuela, ¿sí? En la escuela como institución. Es un cuerpo cobijado, atrapado por su bien en los muros de la escuela, aunque la colcha con la que se cobija sea extraña. Afuera solo hay desigualdad social, pero adentro también, ¿sí? Con ciertas garantías que nos convencen como sociedad de que los niños deben estar ahí, protegidos. Esto fue álgido y lo sigue siendo en medio de las confrontaciones propias del conflicto armado. Hay muchos relatos de docentes protegiendo a sus niños debajo de las mesas del salón de las balas que iban y venían, ¿no? Entonces, digamos que todo esto no quiere decir que la escuela haya perdido su sentido. Yo soy una defensora a ultranza de la escuela. Lo que siento es que hay un montón de cuestiones que están allí adentro que deben ser leídas críticamente para que nos empecemos a pensar qué tipo de sujeto y qué tipo de cuerpo es el que se forma en esa institución que es tan importante pues para todos los seres humanos que pasamos por ahí, que podemos estar 12, 13, 14 años en esa eh, estructura, ¿no? Cobijados en esa estructura. ¿Cuáles son esas condiciones, cierto? Que yo creo que también son importantes reconocer. Todo lo dicho anteriormente es cierto y a la vez no, ¿sí? Que hay desidia, que hay vacío, que hay a veces discursos en los que el otro no importa, porque en muchas partes de la ciudad, en el colegio de la esquina puede estar pasando algo diferente, porque en medio de las condiciones generales y desafortunadamente desesperanzadoras, alguien hace algo diferente. Y esa diferencia parte de lograr que a un grupo de personas, estudiantes, docentes, les importe algo, ¿sí? Lo que yo siento es que con esos puntos que nombré anteriormente, que tienen que ver muchas veces con esto de la violencia, de la desidia, incluso de la indiferencia frente a los otros que nos ha sucedido por tanto tiempo de violencia, pues hay personas, hay redes, hay procesos en los que el objetivo es otro, en los que el objetivo es precisamente volver a preguntarse por el vínculo y a darle un nuevo sentido a la educación y a la escuela. La urgencia humana que vivimos nos pone al límite, un límite que nos bloquea o que nos indica o que no indica que debemos pasarnos de la raya y vencer la desidia. Encuentro en muchos maestros, maestras, a veces apoyados por sus instituciones, a veces no, docentes que se entregan a partir de una resignificación de sí mismos a pensar en estrategias vinculares que logran darle sentido a las acciones de trabajo colaborativo. Logran crearse espacios en los que se tejen otros vínculos. Puede que esa sea la clave, un vínculo que logre el reconocimiento del otro y de uno mismo como ser capaz de afectar y ser afectado por otros, con todas las implicaciones éticas que esto tiene.
un espacio para que sea posible expresar lo que realmente importa, incluso para que podamos presentarnos como seres vulnerables y dejemos esa coraza de agresión, desinterés que hemos construido. Asumirnos como seres vulnerables y vinculares es lo que puede propiciar la transformación. Esas experiencias suelen tener unos vínculos cercanos a la amistad, a ese interés por el bienestar del otro, en el que se siente bien estar vinculado. Esa podría ser la conciencia del cuerpo sintiente, cuando el cuerpo se sabe afectado y afectando a otros y desde ahí asume responsabilidad con el cuidado del otro. En esos procesos que se asocian a diferentes propósitos, convivencia, memoria, reflexiones sobre el territorio, el arte, la paz, lo que se logra es que en un momento, espacio, los cuerpos importen y nos demos la importancia de ser alguien, conscientes de que somos alguien, un alguien que tiene voz, que no está en pausa, que vive y que puede considerarse como cuerpo en constitución y constituido. Bueno, y para ir cerrando, tengo unas reflexiones finales que tienen que ver con... Tienes 3 minutos, perdón. ¿Señora? Tienes 3 minutos, perdón. Ah, bueno, apenas, sí. Entonces, digamos que una primera conclusión, ¿cierto? No es una conclusión, es una reflexión inicial, es que la escuela está afectada por el conflicto armado, que hemos vivido un trauma social que no puede ser ignorado y que solamente si reconocemos esto podremos enfrentar la desidia y que eso es pues lo que va a crear otro tipo de cuerpos, ¿sí? Porque hemos creado unos cuerpos que logran ser indiferentes unos frente a los otros, ¿sí? Que cuando empecemos a reconocerlos, pues algo diferente podría suceder. La centralidad del cuerpo, que yo creo que siempre ha estado, siempre fue foco de la escolarización. En eso se basó incluso el inicio de la escuela, en controlar un cuerpo y meterlo a un espacio regularizado, ¿cierto? Que estudiar el cuerpo lo que nos abre son posibilidades para que podamos resignificarlo y pensar cómo hacemos para hablar de un cuerpo reconocido. Me parece que es un asunto fundamental. Ese cuerpo reconocido tendría que pasar por un tema de los vínculos, ¿no? De cómo me sé otro para el otro, de cómo me sé afectado, de cómo me sé vulnerable y de cómo sé que todo lo que yo hago afecta a los otros y qué decisiones, qué posturas éticas pues tomamos desde ahí. Una educación que dignifique no puede camuflarse en los discursos de la diversidad sin atender el cuestionamiento por la diferencia. Aquí me parece que muchas veces tocamos el tema de la diversidad y un poco superficial, ¿cierto? Diciendo todos somos diferentes, pero creo que la diferencia, cuando hablamos de la diferencia, estamos pensando en cuáles son esas cuestiones históricas, sociales, de larga data que han hecho que pues haya condiciones desiguales, injustas, de pobreza, de violencia, que han hecho que nuestras configuraciones corporales y sobre todo vínculos pues se hayan en algún momento fracturado o que también podamos hacer otro reconocimiento de esos vínculos. Y lo otro que no alcancé pues a nombrarlo, pero que me parece fundamental cerrar con esto, es la confianza en el arte, en la educación artística, tanto para leer las decididas de la escuela, también como para lograr vínculos y reconocimiento. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura Angélica, por la ponencia. Muy interesante y tocas temas pues importantes para Colombia y a lo mejor no solo para Colombia, también para otros espacios en América Latina. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, seguiríamos con la siguiente ponencia, que la impartirá Joana Rodríguez Sandoval. La ponencia tiene como título Narrando, cuerpos que se narran al andar. Y Joana Rodríguez viene de Innova Hub en Colombia. Joana. Muy buenas tardes para todos y para todas.
Sí. Muchas gracias por hacer parte de este espacio de conversación, este espacio de reflexión. Entonces, hoy vengo a compartirles una reflexión que tiene que ver alrededor de narrar y andar, donde los cuerpos están presentes desde la experiencia, la corporalidad y la vida cotidiana. Entonces, les compartiré en pantalla para que podamos verlo con mayor detalle. Bien, entonces uno de los elementos que me gustaría mucho acotar es el lugar de enunciación, donde les voy a compartir esta experiencia. Y es desde el campo y la educación física, enlazado desde la relación con la comunicación y la educación. A partir de esto surge un proyecto de investigación que es resultado de una sistematización de experiencias que tiene por título Tejiendo Sentidos, una aventura pedagógica. Y allí esta experiencia se centra en trabajos con estudiantes universitarios de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Allí trabajamos el tema de la comunicación, el cuerpo, la cultura. Entonces llevó a que se generaran unas experiencias pedagógicas que se condensan en este ejercicio que les presentaré y haremos un breve recorrido dejando algunas provocaciones para profundizar en las conversaciones y también generar tensiones alrededor. Entonces, este proyecto de Tejiendo Sentidos, haciendo la sistematización de experiencias, también atravesó mi experiencia como maestra, pero también experiencia como habitante de un territorio. Entonces, como que es el preámbulo de la experiencia de Tejiendo Sentidos y vamos voy a contarles un pequeño pedacito que es narrando una de las experiencias de este gran proyecto. Aquí encontramos que a partir de este ejercicio se va dando una apuesta por una pedagogía del encuentro. Y esta pedagogía del encuentro pone y reivindica, y como lo decía nuestra compañera Laura, esta resignificación de los cuerpos en relación a la comunicación. Entonces lo que posibilita es que el cuerpo se piensa como esos territorios de comunicación y se apuesta a que estos sean lugares de territorios de textos políticos. Entonces, ¿qué implica ello? Que esta pedagogía se viene concretando desde varios lugares, varias acciones. La primera es algo que se ha enunciado como pedazos de papel, narraciones para conversar, narrando, cafés pedagógicos y comunicación con sentidos pedagógicos. Pero como les comentaba, vamos solamente a centrarnos en esta parte de narrando. Narrando tiene su génesis en un ejercicio que se realizó en el proceso de cursar mi maestría en Comunicación y Educación en la Cultura. Tuvimos un ejercicio de recorrer los territorios de América Latina y uno de los territorios que recorrí fue Argentina, el territorio argentino. Allí, ¿qué surgió? Surgieron varios elementos y sobre todo una sospecha muy interesante, y es ir a un país donde tú no conoces, pues se requiere como esa posibilidad de narrar, de caminar, de preguntarse sobre el territorio. Entonces, allí cito a una de las educadoras populares muy interesante que se llama Lola Sendales. Ella nos manifiesta mucho que la vida transcurre por la narración. Es un elemento interesante, como a través de narrar transcurre la vida, y también esto también tiene todo un sentido en el ejercicio pedagógico también. Entonces, como que la primera sospecha es, bueno, la importancia de acentuar en esta relación de la ciudad, escenarios de aprendizaje, cuerpos políticos y lo cotidiano. Entonces, frente a este ejercicio que hice de visitar el territorio argentino, construí este material que se llama Narrando. Aquí está como todo el recuento de cómo se recorre el territorio argentino. Entonces, aquí tenemos como varios elementos, son algunas provocaciones que dejo para la conversación, y se cuenta cómo se construyen nuevas experiencias al andar, se ubica el contexto, el llegar a un lugar donde los lenguajes son distintos, las relaciones culturales también, la construcción también de cuerpos también viene siendo distinto, y todo esto se va recreando por medio de fotografías, visitas a cafés, y pues efectivamente los encuentros con las personas que allí logré conversar para ampliar el panorama de mi proyecto de investigación.
Y esto me va generando también esta posibilidad de cómo uno, estando en otros territorios, llega a su país con muchas ganas de explorarlo con mayor detalle. O sea, como ir a Argentina y regresar a Colombia, me puso como en la tarea tanto de cuestionarme como ciudadana, pero también comenzar a cuestionar a mis estudiantes de cómo comenzamos a reconocer este territorio. Entonces, a partir de este ejercicio, lo reconstruimos de varias maneras. Les compartiré unos audios que allí lo que hace es reconstruir a través de unas postales, como este ejercicio de reconstruir el territorio, en este caso el primer ejercicio que hice, que fue en Argentina. Caminando en nuevos territorios, descubres que, sumidos en lo cotidiano, el espacio queda limitado a la altura de los ojos. Planetario, Ciudad de La Plata, Argentina. Continuando con la travesía de andar el territorio argentino, te encuentras un caminito que te susurra en el silencio. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Rayuela, Julio Cortázar, escritor e intelectual argentino. Estos elementos posibilitaron como comenzar a reconstruir esta experiencia de narrar el territorio. Esto lo que hago es darle una intencionalidad pedagógica para compartirla con mis estudiantes. Entonces, ¿qué logra ocurrir allí? Comienzo a trasladarle un ejercicio pedagógico que tiene varios elementos. Lo primero es caminar. Ese acto de caminar, en la medida en que reconozco el cuerpo, en la medida en que logro interactuar e implicarme en los escenarios que voy a visitar y que voy a caminar. Entonces, se responde a la pregunta de qué tan conscientes somos de ese acto de caminar el territorio. Entonces, hacemos el ejercicio de ir a diferentes lugares de Bogotá y también de sus respectivas localidades. Lugares que no conocían, bibliotecas, museos, parques, monumentos y también sitios reconocidos de sus lugares donde viven. Pero este caminar no va solo, este caminar también tiene algo importante y es observar, pero observar desde los sentidos de la curiosidad, la posibilidad de ponernos preguntas, la posibilidad de cuestionar lo que vemos, de no dejar pasar detalles. Y por lo tanto, en este recorrido se toma la fotografía. Entonces, al tomar la fotografía es un ejercicio muy interesante porque se permite capturar el momento de lo que te llamó la atención, pero que detrás de todo eso que estás observando hay una historia y una construcción social cultural. Y efectivamente, cuando tú la narras, posibilita que te has dejado atravesar de esta experiencia en tu cuerpo. Has dejado realmente algo significativo y sobre todo que es algo cotidiano, como es el caminar. Y el narrar posibilita como tener esta memoria de este ejercicio. Entonces, aquí podemos ver algunas fotografías, que estas fotografías las realizo en mi propio caminar, que también las llevo como en ese ejercicio efectivo que cuando uno camina y se da cuenta de otras cosas, posibilita que tú veas ya tus alrededores distintos. Y aquí tenemos producciones que se realizan con los estudiantes. Efectivamente, hacen el ejercicio de recorrer sus territorios, allí se toman las respectivas fotografías y narran el ejercicio que se va construyendo alrededor de visitar estos otros lugares. Igualmente aquí tenemos otros, somos Bogotá, recorrimos alrededor más de 60 lugares, que esto es interesante en este ejercicio de reconocer dónde vivimos, ¿no? Que también está la atención en si ocupamos o habitamos un lugar. Entonces también aquí encontramos varias reflexiones alrededor de estos lugares. Y también tenemos textos también que se construyen de manera impresa. Acá también tenemos este texto igualmente construidos por los estudiantes donde narran también experiencias, algo muy bonito también que sucede y encadeno también con lo que decía nuestra compañera Laura, esta importancia de ser más conscientes de todo el conflicto armado en Colombia que vivimos. Hay un lugar que aquí en Bogotá se llama Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y allí vamos con los estudiantes a que reconozcan este lugar, reconozcan las historias, y pues eso también posibilita tener otro panorama de la ciudad distinto. Y sobre todo reconocer la ciudad como otro espacio de aprendizaje.
En este andar también, la manera como somos curiosos con los estudiantes, uno como profe también termina siendo muy curioso. Y en esa curiosidad también me voy encontrando con otros ejercicios que tienen esta intencionalidad de reconocer los territorios en la medida que se anda y se transita. Y un ejercicio, un trabajo que es muy interesante también es de una bogotana, es una periodista, ella se llama Lisette León, y lo que hace es que recorre la ciudad de Bogotá, dibujando las fachadas y narrando lo que allí acontecía en algún momento histórico. Entonces, como que me voy encontrando con esas otras experiencias. Igualmente también hay un artista que se llama Cristian Gómez, también me lo encontré en este transitar del ejercicio de caminar la ciudad, donde en conjunto con una fotógrafa hacen esta modificación de las fotografías del centro de la ciudad. Así que esto nos posibilita que el narrar, el andar, el dejarnos implicarnos con lo que ocurre alrededor de nuestra ciudad o del lugar donde vivamos, eso posibilita que tengamos otra mirada distinta. Y surge esta reflexión que dice lo siguiente: sal al territorio, implicarnos nos hace juzgar menos y aprender más. ¿Sabes por qué? Porque implicarse es comprender. Esto posibilita que con los ejercicios pedagógicos, que es interesante escuchar a los estudiantes cuando te cuentan de un lugar que no conocía, me puso otras preguntas, me puso a preguntarme realmente de lo que no conozco de mi propia ciudad. Y esto va llevando a que vayan quedando unas reflexiones en movimiento, y es que nos posibilita allí preguntarnos cómo realmente comprender la ciudad como ese otro escenario para poder aprender y un acto tan cotidiano como es el caminar. Y surge esta pregunta, y es cómo aportar la comprensión de movilizar los cuerpos como lugar de lo político en lo cotidiano en la ciudad. Y efectivamente esto implica replantear este abordaje de cuerpo, estos cuerpos que viven, que se encarnan, que se transita desde la representación y la significación de los propios cuerpos, y un acto comunicativo desde el cohabitar con el otro, desde también la posibilidad de entablar un diálogo más concertado y realmente la posibilidad de encontrarnos en otros lugares. Así que se va repensando el andar como un medio para poder descubrir esos territorios, reconstruir historias, memorias y sobre todo implicarse por esas representaciones simbólicas que tiene la ciudad. Y lograr habitarlas. Acá también es importante poner esta tensión entre el ocupar y el habitar, porque posibilita que realmente esté un cuerpo vivo, un cuerpo presente, un cuerpo más encarnado en los lugares que allí se visitan. Entonces, esto hace que estemos en movimiento con estas reflexiones, y sobre todo estamos en movimiento de reconocer que el acto de caminar es un acto tan cotidiano que nos posibilita comprender la ciudad de otros lugares. Y cierro con una reflexión que también lo enunciaron las Sendales, y es cuando uno en el cuento se da cuenta. Y yo me di cuenta, entrando en el cuento de narrar mi experiencia en Argentina, me di cuenta que realmente desconocemos muchos lugares de nuestra propia ciudad. Y las reflexiones quienes participaron de toda esta propuesta con mis estudiantes y también con colegas también que compartimos estas relaciones, también posibilitamos a que podamos construir otros escenarios de aprendizaje también distintos, donde el cuerpo esté presente, donde la experiencia también se reconozca y sobre todo que no lo aislemos de actos cotidianos. También les dejo la página por si quieren indagar otros temas más también. Hay otros temas también para seguir expandiendo. Como les comentaba, esto hace parte de una propuesta mucho más grande. Tan solo fue un pequeño apartado que les cuento que el día de mañana tendremos también un laboratorio de experiencias que también hace parte de esta propuesta que se llama Aprendemos y que también se va enlazando con esta perspectiva de pensarse el cuerpo y la comunicación como actos políticos.
Disculpa, Joana, ¿has terminado tu ponencia o todavía? Sí, no, ya, sí. Si hay alguna pregunta, duda, inquietud. Ah, perfecto, ok. Bueno, entonces muchas gracias por tu participación, que estuvo muy interesante, estos ejemplos, estos trabajos que compartes con nosotros. Posteriormente, al terminar las presentaciones de las tres ponencias, tendremos la mesa de preguntas y respuestas. Entonces, si por favor dejas de compartir pantalla, o no sé si es Alejandra que está poniendo esto. Sí, muchas gracias. Y invito a Andrea Carolina Urrutia Gómez para que siga con la presentación de su ponencia, que tiene por título Tutoriales, tendencias y estilos, maleabilidad del cuerpo desde la industria cosmética y del maquillaje. Y bueno, quisiera comentarles que Andrea Carolina Urrutia viene de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ixtapalapa, México. Muchas gracias por tu presencia. Ok, perfecto. Voy a compartir mi presentación. Sí. Por favor, me dicen si se ve bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, se ve perfecto, sí. Ok, perfecto. Entonces ya iniciamos de frente. Esta ponencia está basada, ¿sí? Esta ponencia está basada en mi tesis de doctorado que se centra en el concepto de belleza y el rol de maquillaje en la construcción de corporalidades. Mis interlocutores fueron los trabajadores de la industria cosmética formal en su venta y en la aplicación en Ciudad de México. Exploraré la atribuida maleabilidad del cuerpo y la exploración de sus fronteras para problematizar cómo es comprendido y empleado desde modelos estéticos instaurados y cómo la continua renovación de estilos y modas influencia la percepción de su plasticidad. En este PowerPoint voy a presentar puntos clave, notas y definiciones del vocabulario de la cosmética que por tiempo no me voy a poder detener a verbalizar. Ninguna imagen ni nombre provienen de la etnografía y no identifica a ninguna compañía, marca, individuo local. Seguimos. Entiendo la estética como un conjunto de valores y de saberes apropiados para determinar la percepción de la belleza, característica subjetiva que proveería placer sensorial en teoría, con una función normativa. Según Frankenberger, la estética entra en todas las esferas de la vida contemporánea ligada a la individualidad y a la responsabilidad. Siendo bienes de consumo, la posesión de belleza pasa a regir nuestra forma de participar en un sistema de estratificación estética, donde la belleza resulta una experiencia dominante y compartida, mediada por lo afectivo y por lo subjetivo. Su comprensión la hemos heredado de Europa Occidental, al menos en el sector que yo estoy estudiando, donde algunos países contribuyeron a la formación de una incipiente industria desde el siglo XIX. Sinot explica que desde el Renacimiento la belleza se vuelve objetiva y relacionada al estado moral. Es un símbolo de estatus y de selección sexual donde la fealdad es estigmatizada y racializada. El estilo, entonces, es una realidad negociada culturalmente dentro de un contexto determinado. Citando a Roe, es un sistema estructurado e intencional de seleccionar ciertas dimensiones para crear una variabilidad agradable dentro de un corpus conductual y de artefactos. Así es el proceso de crear información a través de la diferenciación. Estos tres conceptos se materializan en el trabajo visto, que incluyen intervención activa sobre los cuerpos de los consumidores y de los trabajadores. Siguiendo Whitehead, el cuerpo es la primera referencia identitaria y figura que nunca está completamente hecha. En los datos recopilados se le entiende mayormente como instrumental y distintos sujetos. Los interlocutores arguyeron que es capaz de ser categorizado y ajustado a estándares masificados de belleza, según conocimientos y mediciones del cuerpo y sobre todo del rostro. Este último, para Tocci, es espacio de singularidad y posesión del sujeto. Transmite su evidencia e implica que su apariencia depende del mismo. El cuidado dérmico y facial tiene un papel predominante aquí, pues fue parte del giro discursivo hacia la integración de técnicas y lenguajes científicas por la estética. Benjamin, que también es un seudónimo,
Mencionó la distinción de áreas específicas del rostro. Pongo una crema en las mejillas para refrescarte y hidratarte, y en la zona T, que tienes más grasita, una que matifique. Las categorías formadas sirven para dirigir la decisión de compra y obedece además a cierto lenguaje que recurre a la biología y medicina. Esto hizo Yulisa al explicar el funcionamiento de esencias que promovía. La piel es como un pastelito de 3 pisos. Una piel deshidratada es una pastita flácida. Las esencias van a nutrir la piel a nivel ADN celular. Desde dentro, la piel se regenera y pierde esa oxidación. Los supuestos objetivos de las esencias no poseen utilidad en el estado de salud físico, pero se pueden interpretar como signos de salud. Para citar a Sordas, es relevante y posible preguntar cómo nuestros cuerpos se pueden volver objetivados a través de procesos de reflexión. Con frecuencia los entrevistados definían su labor como la alteración y la tensión corporal. Osvaldo dijo, el ser humano por naturaleza es asimétrico. Al momento que nosotros queremos hacerlo totalmente perfecto, rompes con esa naturalidad. Las técnicas estéticas estarían determinadas por la anatomía. Tatiana usó un escalímetro Vernier para medir los ojos, las cejas y el entrecejo de la modelo para decidir tipos de maquillaje. Su uso demuestra que para ella sí hay cuerpos más ajustados a modelos estéticos, cuyas medidas son corroboradas y frente a su ausencia el maquillaje se orienta a crearlas. José explicaba que la distribución de la cara ideal, entre comillas, era ovalada, haciendo la mandíbula, las fosas nasales y la frente más delgadas. Ahora bien, en países antes colonizados, el rostro fue y es útil para la institución de modelos políticos y raciales. Este funciona, según Zapata, como huella de un pasado presente inscrito en un cuerpo sujeto a escudriñamiento racial y ético. El ajuste de la corporalidad a cálculos exactos nos viene de la ciencia como herencia europea, usada para el beneficio de élites que justificaron y naturalizaron adscripciones de clase y étnicas, mientras incitaron representaciones de sujetos reconocibles desde un estándar exclusorio de, entre otros valores, belleza. Aquí entramos a la segunda acepción recopilada del cuerpo como centro de sensaciones. Según Merleau-Ponty, sentir, pensar y hacer son inseparables. Y como dice Guzmán, el cuerpo es la posibilidad de existir como ser humano, entonces la identidad se define a través de la apariencia y de performances corporales evaluadas constantemente. Para Casey, la percepción es constituida y constituyente, configurada de antemano por estructuras sociales y culturales. No es un conocimiento completo del sujeto, pero es una interpretación temporal. Los trabajadores, que también son sujetos perceptuales, operan prácticas y saberes para dilucidar lo que la audiencia necesitaría o querría con tal de asegurar la transacción final. Para este fin se colocan en una posición de juicio frente a ella. Según Tatiana, los maquillistas deberían tener la suficiente formación para evaluar rostros, sea por la vista o por el tacto. Kevin comentó, ahí viene la técnica que la experiencia te da. Esta señora tiene los párpados muy secos o muy grasos. Aparte del reconocimiento sensorial, la generación de ambientes propicios era crucial para la potencialidad de un cambio estético. Ángel lo mencionó, que les pide a sus clientes que confíen en él. De cierta forma, les pide permiso para aceptar sus apariencias y presentarles sensaciones y visualidades foráneas. Para Liebel, los lugares donde se da el trabajo estético necesitan generar una sensación de protección y complicidad, funcionando como un microcosmos. Vladimir explicó, siempre acostumbro a calentar un poquito de rizador con un encendedor. Con mis dedos lo templo de manera que no vaya a lastimar. Tatiana esparció crema humectante con una brocha kabuki. Puesto de este tipo de brochas sirve para dar un masaje y hacer que se despierten músculos dormidos. Las sensaciones que proveería el cliente son entendidas como ventajas comparativas. Camila explicaba lo importante que eran los testers. Cualquier cliente entra y puede tocar, y puede sentir las texturas, de qué están hechos, su olor. Si no tocan y si no sienten, no les convence. La orientación hacia la prueba estuvo presente en todos los lugares visitados. Esta permite el juego donde la incertidumbre es bienvenida y la experimentación se abre paso. Para Ingold y Halem es un espacio liminal en las normas sociales que aún así es parte de las mismas. El cuerpo recibe y se impregna de las sensaciones del lugar ocupado siendo una barrera porosa. Casi todos los artículos de cierta marca estaban diseñados, por ejemplo, para aplicarse con los dedos. Mayara manifestó, no se sienten como una plasta pesada, se funde.
Aparte, ella introdujo el delineador líquido cuyo aplicador explicó como un cortador de pizza. La introducción a nuevas sensaciones era subrayada como un mérito diferenciador. En otra compañía de origen asiático, Nuria opinó: los envases, los aromas, todo lo que entra por nuestros sentidos hace que la gente se quede enganchada. Yulisa agregó: ya lo quieren y después preguntan para qué. Regresando a sordas, el involucramiento sensorial nos informa de diferentes formas de percibir, y la adopción de una posición en el mundo implica estar situado en ciertos marcos perceptuales compartidos, que en estos casos se demuestran para cerciorar la aceptación de propuestas estéticas e incentivar el consumo. Lo anterior se complementa con la moda, que se distingue por la renovación constante. Según Lipovetsky, es una exigencia cultural autónoma de Occidente que representa su individualismo característico. Para Barthes es más bien un lenguaje de signos con el poder de despertar emociones y orientar actitudes en relación con la apariencia. La atención a tendencias estaba muy presente. Benjamín comentó que su labor estaba siempre afectada por ellas. Demostrar su pericia ejecutándolas elevaba más su evaluación. Él veía tutoriales en internet y referencias que le citaba la clientela. Pero dicha actualización permanente no es remunerada económicamente. Benjamín también contó ejemplos de personas que discuten sus valoraciones dando más importancia a lo visto online. La cuestionada legitimidad de los entrevistados era en parte revalidada por su afiliación a la industria de la moda. Kevin recontó haber trabajado en pasarelas e indicó la cronología de tendencias, pues estas pueden regresar o los clientes solicitarlas. Guaira, al proponer un look ochentero, lo justificó con que este llevaba un rato haciendo el comeback en el maquillaje editorial. A través de su preponderancia en dicha esfera, se muestra como un aspecto estéticamente válido. Camila contó que la compañía que le emplea se hizo conocida por distribuir marcas exclusivas y populares en redes sociales. Con ello empezaron a realizar ofertas, ventas exclusivas, tutoriales en vivo, además que maquillistas mexicanos e internacionales se volvieron sus embajadores. Ella lo indicó con el fin de dar sustento a un mensaje mayor. La compañía tiene prestigio porque está de moda y reproduciría expectativas de un segmento del público. Entre los informantes hubo reconocimiento de este sector, minoritario, coleccionista y seguidor de marcas y figuras en cosmética. Las empresas saben de esto, por lo que difunden elementos exclusivos por sus medios virtuales, organizan eventos especiales y publicitan ediciones limitadas, que pueden representar ingresos significativos. Asimismo, un trabajo adicional era la difusión en redes sociales. Personas pedían a los maquillistas tomarse fotos, grabar videos, ellos mismos alimentaban sus cuentas transmitiendo en vivo o grabando su trabajo y el de sus colegas. Sandro invitó a tomar fotos y etiquetarlos. Luego explicó que ya había subido a su perfil un adelanto de su próximo lanzamiento de cosméticos. Vladimiro indicó que los tonos para maquillar la piel son más cercanos al sepia y la persona será retratada en cámaras de alta definición. Cito, que están incluso en los celulares, acuérdense que las clientas se tomen selfies. No obstante, Ulises advirtió: hay muchos artistas que piensan que el éxito tiene que ver con los seguidores de Instagram o con un número determinado de me gusta. Suelta tu teléfono. En Campos se empleó la palabra moda de una forma negativa, vinculada con un consumo selectivo o con la reproducción de corporalidades no aprobadas. Según Ángelo, muchos clientes llegaban con fotografías de artistas cuyos aspectos deseaban rehacer. La moda perjudicaba sus expectativas. Tatiana invitó a no comprar algo porque justamente esté de moda. Cito, hagan compras inteligentes, compramos porque fulano de tal lo tiene y creo que eso me va a hacer mejor. Ella y varios más consideraban que no era suficiente el aprendizaje de técnicas cosméticas mediante internet para dedicarse profesionalmente al maquillaje. La descalificación de fuentes de información y de prácticas derivadas de recursos online establece una jerarquía laboral y entra en el repertorio de criterios para juzgar a la clientela. Según Woodward, la moda y el estilo no solo sirven para diferenciarse, sino para integrarse a identificaciones aprobadas socialmente a través de la circulación de capitales culturales. El estilo fue mencionado por Gino, pues una presente a su demostración se quejó que algunas mujeres llevan el maquillaje sobrecargado y no se ven correctas, entre comillas. Él le pidió considerar las preferencias individuales, es cuestión de cómo te sientas.
Gino continúa reforzando que la belleza es una capacidad que se debe descubrir y que requiere una actitud aventurera. Osvaldo declaró: yo no tengo la verdad absoluta, y menos en el maquillaje, que es muy subjetivo. En cambio, se denotaba conflicto entre lo que los interlocutores creían que era un buen uso de maquillaje y la obligación de respetar estilos de quienes atienden. Gino afirmó: como el maquillaje es personal, yo no me meto, pero yo le estoy mostrando el camino correcto. El estilo también se puede encontrar en el trabajo de los maquilladores, no con vendedores. Según Kevin, la manera en cómo te maquillas, en cómo maquillas tú. Las personas con las que yo me formé tienen un estilo muy particular. Fui adquiriendo algo que me gustara o que me funcionara para yo crearlo, mi propia forma de hacerlo. Siguiendo Miseli, la reproducción social no obedece una estructura inmutable. El hábito se imputa un proyecto durable y suficientemente flexible. Y en América Latina existen campos simbólicos fragmentados sin supeditación unilateral hacia clases y o culturas dominantes, sino amalgamas en condiciones desiguales. No es posible hablar de una industria que solamente impone modelos a imitar. Diversos aspectos circulan en el mercado estético, sean valorados por los actores del sector o no, cuyos cuerpos terminan siendo objetos de elaboración y de voluntad de dominio. Dichas predilecciones son más fácilmente exploradas por el auge de la belleza. O sea, desde inicios de esta década habría una revitalización del consumo de maquillaje gracias a la difusión de saberes por internet, el surgimiento de influenciadores especializados en belleza y empresas que diversificaron la oferta. El maquillaje es el rubro cosmético más demandado en México, con inversiones de las tiendas departamentales en aumento, además de nuevas compañías ingresando al mercado, en especial marcas de prestigio. Para Camila, los saberes respecto a belleza se han democratizado. El auge ha aceptado el servicio de maquillaje al ser pedidas aplicaciones que salen de lo enseñado en empresas o en institutos. Aquí la demanda responde al deseo de corporizar aspectos de una industria ella misma de moda, y no obligatoriamente a someterse a patrones estéticos. Sara puso gel y ningún otro pigmento en las cejas de su modelo, porque hacerlas desprolijas era tendencia, a lo que Ricardo exclamó: ¿ves? Yo batallo con las chicas que se hacen las cejas tan fuertes. Registrando a Sara, maquilladora estadounidense entendida como referencia por colegas locales, le permitiría luego arguir que con sus clientes que dicha aplicación era más válida e ir en contra de la cara Instagram. Dicho epíteto refiere a cejas delineadas drásticamente y con un gran grosor, contorno en todo el rostro, aplicación de ojos vistosa, pestañas espesas y labios delineados para verse más carnosos. Es un collage de facciones que sigue emulando el fenotipo europeo occidental, pero ahora aparentando ser ambiguamente étnico. Las técnicas para lograrlas no serían dirigidas a las audiencias marginalizadas que ya poseen estos rasgos. En contra se pronunciaron interlocutores como Ulises. El maquillaje se ha vuelto demasiado homogéneo. ¿Qué pasa cuando todos están haciendo la misma cara? Diferentes inclinaciones de moda circulan en espacios distintos. Una en redes sociales entre un público amplio, otra en eventos sobre maquillaje entre un público experto. En cambio, ambas refuerzan la descalificación de identidades basadas en culturas no hegemónicas. La moda impone tendencias a seguir, pero solamente la encarnan quienes poseen cuerpos y estatus determinados. Para concluir, todas las prácticas estéticas relatadas se dan en y a través del cuerpo. Su clasificación contribuye a la definición de corporalidades a intervenir, expresado en un lenguaje exclusivo y que profesionaliza a los empleados. Los cuerpos serían doblemente maleables como instrumento material y como foco sensorial. A través de la experimentación en ellos, la clientela es capaz de desarrollar apariencias particulares interactuando con estilos, como inclinaciones estéticas compartidas, y con la moda, como industria hermanada que promueve renovaciones constreñidas. Algunos trabajadores reflejaron una percepción positiva de ambos, uniéndolos con el lado lúdico del maquillaje, otros lo veían nocivamente, pues exige trabajo no remunerado y generan expectativas no congruentes con las alteraciones corpóreas posibles y aceptadas. En ambos puntos la prevalencia de Internet es notoria. Desde este se impulsan innovaciones y reconfiguraciones cosméticas previamente más difíciles de acceder. La consecuente desmitificación de su trabajo ha recompuesto cómo los entrevistados refuerzan su preeminencia como expertos. Aunque ningún participante es totalmente dócil a lo que Molina Guzmán llama colonización simbólica,
o la propagación de producciones culturales que fijan jerarquías heredadas en cuerpos racializados y generizados, sí hacen apreciaciones inestables y negociables que involucran identificaciones desde lo corporal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea Carolina, por la valiosa presentación y valiosa y creo que muy conveniente presentación de esta ponencia. Pasaremos a, bueno, voy a hacer un pequeño resumen o comentar algo sobre lo que presentaron. Primero, Laura Angélica nos habló sobre su ponencia, tuvo como título Escuela y Configuración Personal, donde nos comentó algo sobre los estudios del cuerpo en relación a la escuela durante el siglo XX y cómo eso viene a tener influencia en lo que pasa en el siglo XXI actualmente y muy concretamente en su país, Colombia, por la situación que han tenido de guerra. Nos habló también del disciplinamiento y control de los cuerpos y nos presentó las características de estos en esa situación. ¿Cómo se da la calidad de educación? Es una pregunta que aborda. Y la capacidad de los proyectos educativos sobre que contribuyen a los cuerpos que sí deben de importar, las condiciones que se pueden llevar a cabo en un espacio, dando dignidad a los cuerpos y donde dando un sentido vivo a los mismos en esa escuela y donde se debe de importar, donde se debe de tener importancia lo ético. Posteriormente, Joana Rodríguez Sandoval nos presentó su ponencia Narrando, cuerpos que se narran al andar. Ahí nos presentó esencialmente algunos ejercicios y cómo fue desarrollando un proyecto que tituló Tejiendo Sentidos, una aventura pedagógica, cómo habló de cómo se puede construir el territorio a través de la experiencia y muy concretamente a través del caminar. Y que esto nos puede incluso dar pautas para implicarse en el entorno, en este caso la ciudad de donde se vive, desplazar nuestros cuerpos nos llevan a involucrar con el espacio, con la ciudad, y poder comprenderla y a integrarse de una manera mejor en su cotidianidad. Y posteriormente, en esta mesa, Andrea Carolina nos habló con su ponencia, que se me hace muy interesante, nos habló de belleza, de moda, qué es todo esto, qué es el estilo, algo de cómo el ser humano, y principalmente la mujer, pero hoy en día también el hombre, el varón, está ya atrapado en esta industria de la moda, del maquillaje y la implicación que esto tiene para la construcción o para el cuerpo de cada quien. Yo les agradezco mucho su presencia. Todas las ponencias creo que fueron bastante valiosas, integradoras, importantes, y pasaríamos, creo, a las preguntas de nuestro auditorio. ¿Cómo ves, Alejandra? Que yo creo que hay mucho y que se puede de todas estas ponencias, de estas tres ponencias, hacer un buen discurso aquí. Sí, así es. Hay bastantes preguntas por acá. Voy a leer las preguntas que nos hicieron por las dos plataformas, por acá por el Facebook y también acá en Zoom hay algunas preguntas.
Algunas son como muy específicamente o claramente más dirigidas a algunas ponentes, empezando por Laura. Laura te pregunta o comenta, Claudia, a algunas ponentes, empezando por Laura. Laura te pregunta o comenta, Claudia, hay un micrófono que hay que silenciar. Ya, bien, continúo, perdón. Fallo técnico por ahí. Entonces, te pregunta Claudia Mayarino. Ay, déjame hacer más grande la letra porque no la alcanzo a ver. Ahora sí. Dice, son lo que yo llamo cuerpos postergados. La escuela educa para después. Es necesario pensar una escuela en presente. Me gusta mucho que te haga este comentario porque yo también estaba pensando en que eso es un planteamiento que hiciste, Laura, que es fundamental para todas las personas que nos dedicamos a la enseñanza de un lado o de otro. Stacy Alvarado te dice, estudiar para ser alguien en la vida. Ahí viene también el autorreconocimiento, efectivamente. Y no somos útiles para el sistema, no somos. Yo te quería comentar una cosa más. A partir de una reflexión que tengo muy presente por una estudiante mía que está haciendo una investigación que tiene que ver con el asunto de la violencia y el arte, como esto que tú planteas, digamos que la violencia está y tratar de aparentar que no existe o bueno, hacer como que no existe es un camino errado, ¿no? Pero el asunto es cómo romper esa negación silenciosa, ¿no? Porque no es que esté prohibido, pero sí es una negación, y entonces me gustaría como ver qué piensas tú en esta estrategia. Tú estás hablando de la, digamos, en algún momento mencionaste al arte, pero me gustaría como que ahondaras un poquito más. Y ahorita más que nos contestes, pasamos a las preguntas de Joana, si están de acuerdo. Bueno, sí, el tema de la violencia creo que depende también mucho de de los roles, ¿no? De los roles. Entonces, por ejemplo, yo diría que es necesario para que se empiece a visibilizar, a trabajar, una voluntad política, ¿cierto? Que es desde ese lado que debería empezar también a reconocerse. Pero otra que es donde yo me ubico un poco más y que también creo que hay unas grandes responsabilidades es desde la labor pedagógica, en el que pues precisamente habría diferentes tipos de enfoque para visibilizar esa violencia y para transformarla. Siento yo que la escuela, pues esto suena obvio, pero hay que volver a decirlo, tienes una función pedagógica, digamos, no psicológica ni terapéutica, ¿cierto? Eso lo hemos dicho en diferentes escenarios porque es necesario. Y desde lo pedagógico tiene que ver con bueno, reconocer que hay estudiantes que han sido víctimas, por ejemplo, del conflicto armado y que ellos ya tienen esas experiencias, que están ahí y que con ejercicios incluso a veces uno hace de autobiografía, de representación, de relatos, empiezan a surgir los temas. O sea, a veces no hay que esforzarse tanto, sino que uno ve que eso está ahí, está saliendo, ¿cierto? Para otros estudiantes también es enterarse de qué pasa, porque tampoco vamos a negar que hay estudiantes que viven como en otras realidades, ¿cierto? Que no es lo mismo estudiantes que han vivido en lo rural que en lo urbano y que, bueno, que esos encuentros son necesarios, pero también es ponerlo como parte del ejercicio pedagógico, sacar esos relatos, esas narraciones. Ahí me encuentro con lo que decía Joana, como esa importancia del relato y de la narración y de lo simbólico que transita a través de diferentes áreas y que tendría que ver con contar, pero también habría que ver qué es contar, ¿no? Porque a veces pensamos que contar es una sola cosa, una sola forma, entonces que vamos a hacer una mesa redonda donde todos los niños van a contar qué les ha pasado y pues creo que así no es, ¿cierto? Sino que estas estrategias simbólicas en las que nos preguntamos quiénes somos, qué queremos, con quiénes nos relacionamos, en quién confío, en quién no confío, pues van a permitir que esto empiece a emerger y que se empiece a trabajar desde lo simbólico, que es diferente a que lo tratemos de estabilizar con un relato único,
porque a veces tampoco se trata de hacer una memoria histórica fiel a los hechos que conocemos, porque para los niños puede ser más útil simbólicamente hacerse un pintar, ¿sí? Así no todos entendamos qué sucedió, en qué fecha, en qué, no, pero está saliendo ahí una percepción, una construcción simbólica sobre lo que le sucedió en algún momento. Entonces siento que eso es ese trabajo simbólico de representación, de muchos tipos de representación a los que el arte nos puede ayudar, y también que es un trabajo pedagógico en la que el relato se trabaje entre todos colectivamente, y que no es lo mismo que hacer una atención psicológica que a la escuela pues no le corresponde. Dejaría hasta ahí para que... Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Joana, aquí te hacen varios, te comentan primero, buen avatar. Y también Claudia te pregunta o comenta, caminar es interesante porque a uno le enseñan a caminar. Sin embargo, si uno ve un o una niña, o caminan como alguien de su familia, madre, padre, hermano, hermana, por imitación, en una especie de lenguaje motriz materno. María Eugenia Rabadán, acá en el chat del Zoom, te comenta, muy interesante el tema de las caminatas en Colombia. No sé si has leído Landscape and Memory de Simon Schama. Sería muy interesante para ahondar en la densidad histórica de los sitios a través de los cuales se transita. También es interesante leer a Walter Benjamin de Archives Project para caminatas. Estos dos comentarios son para ti, Joana, y continúa, esos son los comentarios que tenemos. Entonces, si nos quieres un poco comentar algo al respecto. Sí, lo primero, muchas gracias por María Eugenia por compartirme estos textos. Efectivamente, el acto de caminar también posibilita relacionarlo con otros elementos, y eso es bien interesante, que quiero encauzar retomando un comentario que hacía Laura, y lo encadeno con el comentario que me hace Claudia, que también muchas gracias por el aporte. Y es efectivamente el acto de caminar implica también una diversificación en el lenguaje, ¿no? Y en esos lenguajes, por lo tanto, que reconocemos cuerpos y reconocemos lenguajes. Entonces, en esa manera, también el tema de narrar, también se narra desde la imagen, se narra desde la palabra, pero también se puede narrar desde el conversar, que es otro elemento allí que va emergiendo en la experiencia de vamos a caminar, vamos, caminamos, recorremos un lugar y luego nos compartimos esta experiencia. Efectivamente, esto está trabajado con estudiantes universitarios en el acto de caminar ya desde estas edades un poco más tempranas. Ya el ejercicio es más de imitación de cómo lo hacen mis padres, lo hago. Y siento que también hay un ejercicio interesante del acto político, el caminar, ¿no? Una cosa es que te digan a dónde caminar y otra cosa es que tú vayas transitando y decidas por dónde caminar. Y es como la pregunta también que me hago desde este ejercicio de lo político, ¿no? No solamente que acá también tiene que ver con este tema del ocupar y el habitar, ¿no? Entonces, ocupamos, y lo ocupamos va como que todos los días estamos en algún lugar, vamos de ciertos lugares muy cotidianos, pero cuando me detengo a observar, en este caso desde la población universitaria, jóvenes universitarios, nos damos cuenta que a veces vamos por lugares donde no nos detenemos a observar o a contemplar. Esto también nos da otro panorama también distinto, ¿no? Que esto es también que ya después los estudiantes me cuentan también experiencias, que es lo bonito, que lo trasladan también a su propia cotidianidad, ¿no? O sea, sí, es algo tan natural que caminemos, ¿sí? Pero cuando caminamos con otra intención, le damos una intencionalidad comunicativa distinta, y allí también los cuerpos hablan, ¿no? Que eso me parece también bien diciente también en ese acto motriz, si efectivamente es hasta que el hecho de caminar también termina siendo mecánico en ciertos momentos, ¿no? Que cuando no nos detenemos a pensarlo. Entonces, como que, bueno, son provocaciones que van quedando para seguir ampliando, como esta mirada desde lo histórico también, que allí María Eugenia también lo compartía, como que esta densidad de lo histórico, cada lugar tiene una representación simbólica, en efecto. Entonces, pues, considero que allí quedan otros elementos para seguir conversando y seguir profundizando en cómo se implica el cuerpo en este
acto de caminar y por lo tanto también de involucrar otras maneras de lenguaje. Y acá también viene otra apuesta a nivel de la comunicación, ¿no? La comunicación desde ese tejer de otros sentidos, significados, no la comunicación como información, ¿no? Sino la comunicación como relación. Entonces eso también le da otra carga simbólica y también le da otra carga donde el cuerpo está presente y donde pues, los cuerpos se asumen como esos territorios que se comunican y pues queda mucho por comunicar y queda mucho por tejer. Muy bien, pues muchas gracias, muy interesante. Andrea, bueno, hay una pregunta, un comentario que hacen, pero yo creo que es un poco más general, ¿no? Que podré no solamente contestar tú. Entonces, yo quisiera antes como hacer una reflexión con lo que nos presentas en relación, digo, porque nos has dado como una presentación muy particular del asunto del maquillaje y todo esto. Y para mí el maquillaje ha sido, digamos, espacio de reflexión en relación a cómo hay una relación entre cómo nos construimos como personas, en particular como mujeres, frente al maquillaje y cómo esto tiene que ver con otros aspectos de la vida, ¿no? Y pongo algunos ejemplos para poder mostrar a qué me refiero. Para mí el maquillaje, que en mi formación básica fui bailarina de ballet, el maquillaje es para el teatro, ¿no? Sin embargo, en la vida cotidiana yo nunca he podido maquillarme, ni he querido maquillarme, ni pintarme el cabello, ni nada, ¿no? Eso es como demasiado alejado. Y es una postura que no solamente lleva el maquillaje, se involucra muchas otras cosas. Y entonces, como no es común, al menos en las personas, digamos, con las que yo crecí, que no se usara el maquillaje en la vida cotidiana, empecé a observar. Y, por ejemplo, en Cuba las mujeres casi no se maquillan. En la Ciudad de México era un problema con mis estudiantes porque llegaban a las clases de danza y todas venían maquilladas. Y es un problema porque para hacer ejercicio y sudar necesitas un tipo de maquillaje especial. Y usaban un maquillaje de calle, no era un problema. Y llegué a Michoacán, que es donde vivo ahora, en Morelia, y la gente no se maquilla tampoco. Y tiene que ver también con cuestiones culturales, pero también cómo se construyen, porque aquí yo he trabajado más con gente de la danza contemporánea que están buscando una suerte de liberación del cuerpo y de las construcciones sociales que lo amarran. Entonces, un poco a partir de eso me gustaría que tú nos profundizaras o pensaras un poquito más en esta relación, qué relación hay entre cómo se piensa el maquillaje y cómo se piensa y se vive el cuerpo, ¿no? Entonces, te dejaría esta pregunta y después leería el último comentario que tenemos, que es un poquito más general, si les parece. Sí, pues hay varias relaciones. Yo en esta ponencia he profundizado acerca de ni siquiera no de todos los datos que he encontrado respecto a cuerpos, sino específicamente acerca de maleabilidad del cuerpo. Porque también hay una cuestión que hay que puntualizar. Yo el trabajo de campo que he hecho ha sido en Ciudad de México, no en toda la República Mexicana. Lo he hecho con empresas que no todas son mexicanas, sino hay estadounidenses, hay francesas, hay británicas, hay surcoreanas, hay japonesas. Y cada una de ellas tiene su propia concepción del cuerpo y de cómo podría o de por qué se querría aplicar algo sobre la piel y sobre el cuerpo. Y con todas estas diferentes conexiones se interconectan dentro de este mercado global de consumo que he tratado de retratar al menos parcialmente en mi exposición. Ahora, hay una cualidad y hay un eje transversal que también por tiempo no lo mencioné, que es el de género, que es extremadamente importante porque por un lado la cosmética entendida como el principio a partir del cual se va generando luego este sector que yo investigué,
desde hace muchísimos años, desde la época griega en particular, pasa a identificar la feminidad con el arreglo del cuerpo. Y a partir de variabilidades históricas a las que no voy a profundizar, nos llega a través de la imposición colonial cierto concepto de qué cosa es belleza, qué cosa es cuerpo, pero también qué cosa es ser mujer y qué cosa es ser hombre. Ese binarismo de género es algo que se trae, que se imputa y que no era originario. Lo que ha ocurrido después, al menos a partir de mi investigación, lo que yo puedo decir es que al menos a través del maquillaje, estas conceptualizaciones de cuerpo, donde sobre todo yo he mencionado que se las veía más como instrumento y luego desde lo sensorial, no son los únicos registrados. Y si bien los trabajadores y los representantes de la industria cosmética sí aceptan estas concepciones, no son las únicas de ninguna manera, si es que ya incluimos distribuidores, consumidores y consumidores mexicanos de diferentes orígenes raciales, étnicos, de clase, migratorios, etc. Hay una confluencia y hay una riqueza mucho más fuerte, incluso en el tema de género, donde creo que quizá de manera más tradicional, por decirlo de alguna forma, se ha mantenido esta identificación de la cosmética y del arreglo personal con lo femenino y como un deber que encarna a la familia, a la nación, como un proyecto político incluso, si es que nos vamos a México y al nosotros nacional supuestamente, y esta cuestión de encarnar, de representar en el rostro y en el cuerpo una cierta idea de cómo debería verse un mexicano o una mexicana. Pero hay ese peso, pero aparte de eso, hay otras concepciones que van en contra y que muy abiertamente se revelan acerca de eso. Yo creo que es extremadamente complejo, pero como para cerrar, porque hay cuestiones de salud, de juventud, de profesionalismo, de la exigencia que hay en los trabajos ahora de ciertas apariencias y de qué otras apariencias no pueden ser aceptadas en espacios laborales, etcétera, etcétera. Pero para como que traerlo de vuelta, yo me he enfocado en hablar de belleza y en esta ponencia hablar específicamente de estética y de belleza, porque pienso que como tales, esos dos conceptos son antropológicamente válidos de explorar, de analizar y de cuestionar y de seguir cuestionando. Creo que a través de los días anteriores del Congreso también hemos podido ver todas las diferentes reconceptualizaciones y reconfiguraciones del cuerpo en diferentes países en América Latina. Y de cómo no hay solamente una forma de sentir, o para retomar a mis compañeras, una forma de caminar o una forma de aprender o de instruir, sino que hay una multiplicidad de cosas y hay una beta de mayor inclusión hacia personas no binarias, hacia personas trans, personas con discapacidad, personas neurodiversas como yo, ahí me voy a autoincluir, y muchas otras más que no necesariamente son las que se las conceptualiza o las que uno se acuerda cuando dice cuerpo, o cuando dice maquillarse, o caminar, o estudiar. Y que es una riqueza que tenemos que apropiarnos y que tenemos que seguir explorando. Porque creo que también otra cosa que hemos demostrado es que falta mucho todavía por estudiar. Ahí nomás. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Bueno, ahí tenemos un último comentario que dice Will Capi: desde mis experiencias de vida como ser humano y el aprender desde las experiencias pedagógicas como estudiante, maestro, desde la educación física, esto me ha permitido reconocer significativamente la importancia de construir y dar un sentido de pertenencia a la presencia del cuerpo desde su andar. Nos permite evidenciar lo esencial de reconocer estos misterios que nos rodean. Algo que no es sencillo lograr
cuando no exploramos desde la propia iniciativa para encontrar y reconocer lo que nos identifica como seres sociales y culturales. Y bueno, creo que esta última parte, aunque la primera parte corresponde al andar más cercano a lo que nos presentaba Joana, esta última parte tiene que ver con lo que nos han presentado las tres, ¿no? Entonces, si alguien quiere comentar algo más. Muy bien. Joana. Pues sí, escuchando las diferentes ponencias y que cada vez quedan abiertas como elementos para seguir conversando, seguir tejiendo, seguir cuestionándonos desde ese tema histórico, político, el tema de la belleza, el tema del andar y caminar. Entonces es interesante pues seguir, sobre todo la posibilidad que da este escenario de seguir encontrándonos, conversando, abriendo comunidad para seguir discutiendo sobre estos temas. Entonces, pues es interesante y pues las perspectivas también distintas de los diferentes también países también, que también eso hace una apuesta por este reconocimiento de como América Latina, de seguir también cuestionándonos de estos temas. Entonces, pues es como seguir abriendo la conversación y pues también la conversación se anda, se camina y también se construye. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buena forma de cerrar esta mesa. Vamos a andar. Vamos a andar, así. En verso y vida tintos, ¿no? Porque además es el andar y la palabra. Ok. Muchas gracias a todas nuestras ponentes de esta mesa.